Que el Señor les bendiga. Damos una vez más las gracias al Señor porque Él nos concede poder conectarnos. Como siempre lo hacemos, vamos a iniciar con dar gracias al Señor y suplicarle que sea Él quien nos bendiga con su presencia, con su Espíritu Santo y con su asistencia durante todo este tiempo de estudio bíblico. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos solo a ti, mi Dios. Tú eres grande, tú eres digno, tú eres omnipotente, Señor. Tú lo conoces todo, lo sabes todo, Señor. Es por eso que en esta hora te venimos a rogar, Dios mío, que te quedes con nosotros, que vengas, Señor, y que te sientes en medio nuestro para que tú nos puedas enseñar lo que has dejado escrito en tu palabra, Señor. En esta hora agachamos nuestras cabezas, nos rendimos, Señor, delante de ti. Nos humillamos para suplicarte que seas tú por medio de tu Santo Espíritu quien hable a nuestras mentes, Señor, a nuestros corazones. Quien pueda poner, Señor, esa palabra escrita en nuestros corazones y sellada, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, para que podamos caminar, para que podamos hacer, Señor, lo que es agradable a ti. En esta hora te lo suplicamos, enséñanos, Padre, enséñanos, Jesucristo. Tú eres el Maestro por excelencia de todos los tiempos y a ti venimos pidiéndote que nos ilumines tu palabra. Te damos gracias, te honramos y te bendecimos en esta hora, Señor, y te damos a ti toda la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Bienvenidos, que el Señor les bendiga. Gracias a todos por estar conectados con nosotros en este día de transmisión. Muchas gracias por compartir con otros también la bendición de este estudio bíblico. Seguimos estudiando la carta a los Romanos. Hemos estado pues ya viendo los primeros 17 capítulos, los primeros 17 versículos del capítulo 1 de la carta a los Romanos. Vamos a continuar, ahora queremos concluir el capítulo 1 de la carta a los Romanos. Vamos a hablar en esta hora aspectos bastante fuertes que la palabra de Dios nos enseña, pero son necesarios para que nosotros abramos nuestro entendimiento, sepamos qué es lo que le desagrada a Dios, qué es lo que le agrada, qué es lo que su corazón pide y busca de cada uno de nosotros, sus hijos. En primer lugar, quiero que veamos acá esta primera imagen. Ahora vamos a dedicarnos a ver la ira de Dios sobre el mundo pagano. Estos versículos desde el 18 hasta el 32 queremos verlos en dos partes. En primer lugar, desde el versículo 18 hasta el versículo 23, ahí se habla acerca de que Dios se revela por medio de todo lo que está creado. Ya vamos a leer esos versículos del 18 al 23. Pero en segundo lugar, quiero que nosotros veamos también del versículo 24 hasta el versículo 32, hasta cerrar este primer capítulo. Ahí vamos a ver cómo Dios entrega a juicio a todo aquel que no le reconoce. Es tremendo, tremendo estos dos aspectos que vamos a ver en este momento. Veamos en primer lugar cómo Dios se revela por medio de las cosas que ya han sido creadas. Estamos en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 23. Dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Oiga el versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Estos versículos que hemos leído del 18 al 23 del capítulo 1 de Romanos son versículos bastante fuertes, pero espérese que lleguemos del 24 al 32, cómo se va intensificando lo fuerte del juicio que Dios tiene para todo aquel que se aleja de Él. Porque si usted lo notó, los primeros versículos del 18 en adelante, hasta el 21, hasta el 20, del 18 al 20 nos dicen que todas las cosas creadas nos están mostrando al Creador. Pero el versículo 21 al 23 nos está mostrando qué clase de personas es la que no le ponen atención a las cosas creadas, porque Dios se muestra, Dios se manifiesta por medio de las cosas que ya han sido creadas por la naturaleza que está alrededor nuestro. Así es que, tristemente y dolorosamente para el corazón de Dios, estas personas eran cristianos. Eran personas que conocían a Dios probablemente como su Padre, como su Dios. Pero hay cierta desfiguración en sus vidas, en sus mentes, que poco a poco comienzan a decaer, comienzan en una escala descensora hasta llegar a abismos muy profundos. Lo vamos a ir viendo en estos versículos. Pero como vamos a ver en esta hora, la ira de Dios se manifiesta en el mundo pagano, pero no solamente a los paganos, sino también a todos los cristianos incluso. Veamos esta nueva imagen. Santiago capítulo 4 y el versículo 17. Aquí nos enseña la Escritura algo bastante importante precisamente de lo que estamos hablando. Santiago 4 y el versículo 17 nos dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí estamos hablando ya no personas paganas, ya no personas del mundo. Aquí estamos hablando de personas cristianas, personas que en algún momento han conocido de Dios, saben quién es Dios. Ahora, estamos ahorita tratando el punto de que Dios se revela en la creación. Hay personas que conocen la verdad, pero aún así no actúan correctamente. Fíjese qué tremendo esto. En este punto que estamos hablando ahorita, también incluye a los paganos, incluye a los judíos, a los gentiles y hasta la iglesia de ahora en día. Dice aquí mismo Santiago capítulo 1 y el versículo 22 al 25. Lo voy a leer mientras todavía está la imagen con nosotros. Santiago 1:22. Pero sed, dice la palabra, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y luego se va. Olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así es que si nosotros como cristianos conocemos lo que es bueno y no lo hacemos, hay un juicio que puede venir de parte de Dios incluso para nosotros. ¿Qué más tenemos en esta imagen? En el Salmo 19, capítulo 19 del versículo del 1 al 4, también nos dice la Escritura con respecto a la creación. Ya voy a leer el Salmo 19, 1. Toda la creación da testimonio del Creador. Existe en la tierra, en el mundo, existe un balance tan frágil que permite precisamente la vida en este mundo. Todo el universo es como un gran reloj. Todo es preciso. La creación nos está hablando del Creador. Pero ¿qué nos está diciendo la Escritura en el Salmo 19 del 1 al 4? Dice los cielos. Oiga, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz.
Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Estos versículos entonces nos están hablando cómo Dios habla por medio de la creación, por medio del cielo. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Solo basta como ver la luna, como ver el sol, como ver las estrellas, pensar cómo cada uno de estos seres celestiales o cuerpos celestiales, perdón, cómo cada uno de ellos se sostienen. Solo eso es muestra del poder de Dios. Ahora, nadie tiene excusa, como dice Romanos. Nadie tiene excusa, porque ¿quién no ve el sol? ¿Quién no ve la luna? ¿Quién no ve las estrellas? ¿Quién no ve toda la creación que nos rodea? Se requiere de más fe para creer que no hay un Dios que sostiene todo el universo, como para realmente creer que por Dios todas las cosas subsisten y son hechas y creadas por un ser superior como lo es Dios. Así es que toda la creación entonces está revelando a su creador. Por eso es que decíamos que estos puntos, estos versículos incluyen a todo el mundo, no solo a los paganos, no solo a la gente que no conoce de Dios. Todos conocen de Dios, hasta los ateos saben de Dios. Lo único que ellos dicen que no creen en Dios. Pero si no creen, es porque saben que en realidad ahí está y Él es Dios. Lo único que están amargados o resentidos en contra de Dios y prefieren no creer en Él. Así es que todo ser humano conoce que hay un ser supremo y hay un creador, porque la creación nos lo revela de esa manera. ¿Qué más podemos entender con respecto a estos versículos? De los versículos Romanos capítulo 1, del versículo 21 hasta el versículo 32, a estos versículos se les conoce como el descenso. Estos versículos son fuertes, son tremendos, son conocidos como el descenso. Pero todo inició con el versículo 21. Dice el versículo 21, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Todo empieza con no glorificar a Dios y con no darle gracia. Así es que estos versículos que vamos a ver ahorita se les conoce como el descenso. Una de las primeras señales de que alguien está descarriado o se está descarriando es que no tienen gratitud. Qué tremendo cuando nosotros nos hacemos ingratos, como la palabra en realidad significa. Ingratos. Ingrato es alguien que no da gracias, que no tiene gratitud en él. Dice, no puede. Una persona no puede aceptar los tratos de Dios en su vida. Está siendo hasta cierto punto ingrato. Oiga bien, no dar gracias y no glorificar a Dios son grandes señales de la caída. Hay dos escrituras ahí. Está Job capítulo 2 y el versículo 10 y está también Proverbios 16, 18. Pero veamos ahorita qué nos dice Job 2, capítulo 2 y el versículo 10. Todos nosotros conocemos a Job. Todos nosotros sabemos quién era Job. Era un hombre justo, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios y era un hombre apartado del mal. Y cualquiera pudiera decir, wow, era un hombre perfecto. No tenía por qué pasar ninguna dificultad. No tenía por qué él pasar pruebas porque era un hombre perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios. Mas sin embargo, todos nosotros sabemos que en un solo día perdió sus hijos, perdió sus bienes y poco a poco su salud fue deteriorándose. Pero en Job capítulo 2 y en el versículo 10 nos muestra cómo un hombre que estaba siendo probado por las circunstancias, por lo que usted quiera, estaba siendo probado en su propia vida. Mire lo que él responde en el versículo 10. Dice, él le dijo, como suele, la esposa de Job para este momento, la esposa de Job lo veía sufrir. Ya no tenían sus hijos, ya los habían perdido, ya habían perdido sus animales, sus bienes, ya lo habían perdido todo económicamente. Y la esposa, lastimosamente, tiene una mala actitud.
Porque la esposa en el versículo anterior le dice, ya Job, maldice a Dios y muérete. Pero mire cómo le responde Job en el versículo 10. Y él le dijo, como suele hablar una cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Y qué dice? ¿Qué? Le dice Job. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Ahora, Job aquí está diciendo, Dios nos da el bien. Y podría interpretarse este versículo como que también el mal viene de parte de Dios. Pero en realidad no es así. En realidad Dios permite que el enemigo o las pruebas vengan a nuestras vidas para purificarnos, para perfeccionarnos, para ver qué es lo que hay en nuestro corazón y cómo nosotros reaccionamos delante de la presión. Normalmente se dice que una persona muestra su verdadero carácter cuando está bajo presión. Cuando uno está bajo presión, lo que saca de su carácter, eso es lo que realmente es en realidad. No la cara bonita, la sonrisa que ponemos cuando estamos en la iglesia y hermano, Dios le bendiga y aquí estoy, pastor, en que puedo servirle. No, el verdadero carácter se muestra cuando estamos bajo presión. Así es que Job, él dijo, ¿recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? No es que Dios nos mande el mal, es que Dios permite a Satanás, permite a los demonios, permite a las personas que nos prueben para ver en realidad qué hay dentro de nuestro corazón. Así es que Job entendía perfectamente esto. Job decía, todo viene de parte de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver con todo lo que estamos hablando? Todo tiene que ver con que la escalera en descenso que vamos a ver en el capítulo 1 de Romanos inicia con no glorificar a Dios y con no darle gracias. Nosotros debemos de aprender, como hijos de Dios, debemos aprender a darle gracias a Dios por todo, por las cosas buenas y por las cosas malas. Aún las cosas malas ya han pasado por el tamiz, por el colador de Dios, y lo más poquito es lo que nos cae a nosotros y las presiones que muchas veces sentimos en el caminar. Pero Dios es bueno, Dios es nuestro Padre y Él quiere darnos cosas buenas a nosotros, sus hijos. Pero hay momentos, como dice la Escritura, Dios al hijo que ama lo disciplina. Hay momentos que la disciplina es necesaria en nuestra vida, pero aún con la disciplina debemos darle gracias a Dios, porque si Él nos está disciplinando es porque nos ama, porque quiere que seamos mejores. De hecho, cuando terminamos de ver el caso de Job, dice la Escritura que el postrer estado de Job vino a ser mejor que el primero. Job es el santo de las Escrituras que recibe la doble porción, porque cuando llegamos al último capítulo de Job, ahí dice la Biblia que se le fue dado el doble, la cantidad de ovejas, vacas, bueyes y de todo lo que él tenía al principio. En el último capítulo de Job dice que era el doble de lo que él tenía al principio. Incluso sus hijos también se le fueron devueltos. Job volvió a tener la misma cantidad de hijos y añade la Escritura diciendo, y no había ningún hombre o mujer sobre la tierra en ese momento que fueran más hermosos que los hijos de Job. Mire qué precioso es Dios. Cuando Dios nos presiona es porque quiere hacernos mejores cada día. Por eso es que nosotros tenemos que darle gracias aún en medio de las pruebas. Debemos de darle gracias a Dios. Esto no es fácil. No es nada fácil, pero si nosotros no glorificamos a Dios, no le damos gracias a Él, peligramos en caer, en venir en una bajada hasta llegar al punto más bajo de nuestro caminar. Pero había una escritura más, Proverbios 16 y el versículo 18. Veámosla acá en la imagen. Proverbios 16, 18. Mire lo que dice el versículo. Antes del quebrantamiento es la soberbia,
Antes de que alguien sea quebrantado, viene la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Qué tremendo este versículo de Proverbios 16-18. Antes del quebrantamiento está la soberbia y antes de la altivez está la caída. Una persona cuando se comienza a ser orgullosa, soberbia, la Escritura nos dice en repetidos versículos, nos dice que Dios resiste a los soberbios, pero Dios les da gracia a los humildes. Una persona orgullosa, una persona soberbia, una persona altiva, es aquella que no le da gracias a Dios. Una persona que comienza a decir, ¿y por qué? Dios es injusto al castigarme a mí, si yo voy a la iglesia, si yo soy bueno, no le hago mal a nadie, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Eso es orgullo, eso es soberbia, porque Dios permite que nosotros pasemos por circunstancias difíciles para perfeccionar nuestro carácter. Muchas veces hay cosas guardadas dentro de nuestro corazón que ni siquiera nosotros sabemos que están ahí. Así como Job, había algo en el corazón, en la vida de Job, que él no sabía que estaba ahí. Era un pecado de justicia propia. Él decía, yo soy bueno, yo doy ofrendas, yo doy oraciones, yo hago holocaustos por mis hijos, por si es que ellos han pecado. Job se autojustificaba, pero Dios veía ese pecado en él, que Dios dijo, tengo que quitar la justicia propia de tu vida. Y para eso, una pruebita de por lo menos 1 año. Y realmente la prueba de Job no fue cuando le quitó sus bienes o cuando sus hijos murieron. No fue esa la prueba de Job. El verdadero carácter de Job comenzó a salir a flote cuando fue probado en su cuerpo, cuando llagas estaban llenando todo su cuerpo. Y ahí Job dice la palabra que agarraba un tiesto, dice una piedra, un tizón lo agarraba y comenzaba a rascarse del dolor de la comezón que tenía en su cuerpo. Su carácter comenzó a salir, esa área de justicia propia, Job comenzó a manifestarla. Muchas veces Dios nos mete a pruebas difíciles, a desiertos difíciles y hasta largos, porque Dios está trabajando en nosotros. Dios quiere que nos demos cuenta nosotros de los problemas que hay dentro de nuestras vidas. Y es aquí donde yo le recomiendo siempre a todo cristiano que está en pruebas, yo le digo, mientras más rápido aprendas la lección, más rápido vas a salir de tu desierto. Pero si nos ponemos a pelear contra Dios, y por qué a mí, por qué yo, si soy bueno, si yo ofrendo, yo diezmo, yo hago todo bien, ¿por qué yo? No es por qué. Es, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda de esta situación? Ahora, regresando a Romanos 1, en el versículo 21, empieza como nosotros vimos el descenso. Eso fue lo que nosotros dijimos, que estos versículos se les conoce como el descenso. Comienza a bajar, a retroceder en lo que había caminado en la vida cristiana una persona. ¿Cuándo? Cuando no glorifica a Dios, cuando no le da gracias a Dios. Mire, y es tremendo. Mira, hay una alabanza que a mí me gusta mucho, que dice, no importa, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba, tu alabanza Él escuchará. Dios va abriendo caminos, va haciendo lo que sea necesario para darnos lo que necesitemos, pero necesitamos las pruebas muchas veces. Ahora dice Romanos 1:21, donde estamos, pues habiendo conocido a Dios, aquí está hablando de cristianos. Cristianos que veían a Dios en la creación, cristianos que veían el sol y decían, qué hermoso el sol que mi Dios ha hecho. Todas las cosas creadas hablan del Creador. Ellos eran cristianos. Dice, pues habiendo conocido a Dios, lo conocieron, pero que dice, no le dieron gracias. No le glorificaron, perdón, como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron
en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaban ser sabios, pero se hicieron necios. ¡Qué duro! Ahora, si esto nos parece duro, veamos los versículos que vienen. ¿Sabe por qué? Porque los siguientes versículos nos muestran un triple juicio que Dios pone a las personas que lo conocen, pero que se envanecen en sus razonamientos, que no glorifican a Dios y que tampoco le dan gracias. Esto es clave. El no dar gracias y no glorificar a Dios es el inicio de un descenso al triple juicio que Dios tiene en su palabra. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Veamos esta imagen. Aquí está bien claro. Hay un triple juicio al que Dios entrega a esta clase de personas por no glorificarlo y por no darle gracias. En el versículo 24, Romanos 1:24. Dice el versículo que Dios los entregó a la inmundicia. Así dice, Dios los entregó a la inmundicia. Lo voy a leer, Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ese es el primer juicio que Dios da a una persona. El segundo juicio que Dios le da a una persona está en el versículo 26. Dice el versículo 26 que los entregó a pasiones vergonzosas, dice el versículo 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y el tercer juicio para llenar el triple juicio de Dios sobre estas personas está en el versículo 28. El versículo 28 dice que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Este es el triple juicio que Dios da a aquellas personas, a aquellos cristianos que no han aprendido a darle gracias a Dios y no han aprendido a glorificar a Dios. Qué necesario se vuelve que nosotros aprendamos a darle gracias a Dios por todo. Y por todo es todo, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, lo agradable, lo desagradable, lo dulce, lo amargo. Por todo debemos de darle gracias a Dios. Porque si no damos gracia y no glorificamos al Dios que se lo merece, ahí viene un descenso en nuestras vidas. Y comenzamos a sentirnos como cristianos fríos. Comenzamos a sentirnos como cristianos que ya mejor ni vayamos a la iglesia. ¿Para qué adorar a Dios? ¿Para qué ir a una iglesia si es un montón de mentirosos, hipócritas que hay? Tenga cuidado. No haya dentro de nosotros un corazón que no está dándole gracias a Dios, que no está glorificando a Dios como Él se lo merece. Porque puede ser que hayamos caído ya en ese deslizadero, que hayamos caído ya en ese juicio que Dios da a aquellos que no le honran como Él se lo merece. Esos versículos son fuertes, yo lo sé, pero tenemos que estudiarlos, tenemos que entenderlos para no caer precisamente en ello. Es bueno que la Escritura nos hable, que nos diga las cosas fuertes que hay en Dios. No podemos bajar los estándares solo porque nosotros queremos ser felices, queremos ser cristianos bendecidos. Hay cosas fuertes en la palabra. Este triple juicio que Dios dio a estas personas inició con no dar gracias y no glorificar a Dios. Pero dice, Dios los entregó a 3 juicios fuertes. Ahora, yo quiero quedarme un poquito acá. Quiero hablar de cada uno de estos juicios que Dios da a esta clase de personas para que entendamos un poco más de qué habla cada uno de los juicios. El versículo 24 tiene el primer juicio. Lo vuelvo a leer. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. Oiga, eran cristianos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira.
Tengamos cuidado con la mentira, tengamos cuidado con el engaño, no seamos parte del engaño, pero tampoco nosotros engañemos a otros. Dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿De qué nos habla este primer juicio que Dios da? Dios los entrega a la inmundicia. ¿Qué es esto? Veamos. ¿Qué significa entonces entregarlos a la inmundicia? En primer lugar, esto significa que una persona es entregada a la indecencia o a la deshonestidad. Eso significa, son indecentes, deshonestos en sus acciones. Ellos dicen, nadie me ve aquí, yo puedo hacerlo porque nadie me ve. Eso es indecencia, eso es deshonestidad. No porque alguien no nos mire, vamos a hacer algo que es incorrecto. Si alguien piensa que puede hacer algo malo porque nadie lo está viendo, probablemente Dios ya lo entregó a este juicio que es la inmundicia. En segundo lugar, esto significa que estas personas ellos decidieron rechazar a Dios y Él se los permitió. Dios se los permitió. Dice este juicio se refiere también a la fornicación y al adulterio. Eso es, los entregó a la inmundicia. Eso es lo que nos da a entender el versículo 24 y 25. Son entregados a la fornicación y a la inmundicia. Dios entrega a las personas a la inmoralidad y Dios permite que vengan otros espíritus malignos y los atormenten. Qué tremendos versículos. Fíjese lo que dice Abdías capítulo 1 y el versículo 3. Abdías 1:3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Hay muchas personas que quieren justificar sus malas acciones. Hay muchas personas que ellos con sus mentiras quieren respaldar sus creencias egocéntricas y dicen, no, eso no es malo. Lo que yo estoy haciendo no es malo porque no ofendo a nadie. Yo lo puedo hacer. No es así. Como dice Abdías 1:3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Tengamos cuidado con el orgullo, con la soberbia. Cuando Dios entrega a una persona a la inmundicia, comienzan a haber actitudes, pensamientos, deseos inmorales dentro de su vida. Todavía Eclesiastés capítulo 7 y el versículo 26. ¿Qué nos dice Eclesiastés 7:26? Ahí lo tenemos. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos son ligaduras. Esta es una mujer indecente. Esta es una mujer que anda buscando a ver a qué hombre se lo seduce, se lo engaña con sus actitudes. Dice ahí este versículo que estamos leyendo en Eclesiastés 7:26, la parte que está subrayada, anótela. El que agrada a Dios escapará de esta mujer, mas el pecador quedará en ella preso. Qué tremendo es este versículo, qué tremenda es la escritura. Porque si hay alguien, ya sea hombre o mujer, que no está agradando a Dios, va a caer en actos de inmoralidad y no le va a importar. Va a decir, ay, si todos lo hacen, ¿por qué yo no? Si lo hace aquel, lo hace el otro y hasta los grandes lo hacen, ¿por qué yo no? Tengamos mucho cuidado. Un corazón lleno de soberbia, lleno de altivez, atrae a Satanás, a sus demonios, y nos ayudan, nos ponen la cascarita de plátano, la cascarita de banana para que nosotros nos deslicemos y caigamos en los brazos, en las redes de personas inmorales. Qué tremendos versículos. Pero ahora, avancemos. ¿Qué más? El versículo 26, dijimos, estamos en Romanos 1:26, está el segundo juicio.
Este es un triple juicio que Dios entrega a las personas. Primero las entrega a la inmundicia. En segundo lugar, Dios las entrega a pasiones vergonzosas. ¿Qué dice? Voy a leer el versículo 26 y 27. Romanos 1:26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿De qué nos habla este segundo juicio? Este segundo juicio, Dios entrega a esta clase de persona a pasiones vergonzosas. Veamos de qué nos habla. ¿Qué significa entonces entregarlos a pasiones vergonzosas? Esto nos habla específicamente, nos están hablando estos versículos de la homosexualidad y del lesbianismo. Este no es un estilo de vida alternativo como muchos hacen creer a las personas o a los jóvenes. Es un pecado que va en contra de Dios. Primera de Corintios capítulo 6 y el versículo 9 nos dice claramente la escritura. Primera de Corintios 6, 9. Mientras está ahí la imagen, yo lo voy a leer de la escritura. Primera de Corintios 6, 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, oigan jóvenes, por favor, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y no que toda la iglesia se va a ir con Cristo cuando la trompeta suene. Pero cuántas clases de personas que están mencionadas acá en estos dos versículos de 1 Corintios 6, 9. Cuántas clases de estas personas están dentro de las iglesias, pero se aseguran que todos nos vamos a ir. Voy a dejar para al final, para cuando quite la imagen, voy a dejar Efesios 5, 5 al 6. Porque ahí hay una palabra que se menciona y esa palabra viene del griego pornos, y ya voy a decir lo que eso significa. Oiga, entonces, la homosexualidad se había propagado en los días de Pablo también como en nuestros días. Así estaba de tremendo en los días del apóstol Pablo como está ahora en nuestros días. Leamos Efesios 5, 5 al 6. Aquí encontramos, ya leyó, ¿verdad? Primera de Corintios 6, 9 y 10. Fuerte, fuerte. Y dentro de las iglesias hay muchos fornicarios, hay muchos adúlteros, hay muchos incluso que hasta que se echan con varones, como decía ahí. Dice que ellos no heredarán el reino de Dios. Por eso es que nosotros debemos de ver cómo caminamos nosotros. No tanto cómo camina aquel, y miren, aquel no hace esto, miren, la otra se pinta porque se pone collar, se va a ir al infierno. No, mis hermanos, no. Hay pecados que están más ocultos, que nos descalifican del reino de Dios, del cielo. ¡Qué tremendo! ¿Qué dice Efesios 5, 5? Dice: porque sabéis esto, dice el apóstol Pablo, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahora, en el versículo 5 yo quiero resaltar la palabra fornicario, porque dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario. Y alguien puede decir: bueno, yo no caigo ahí en ese pecado porque pues yo estoy casado y yo no tengo adulterio, no cometo adulterio. O sea, eso le habla a los jóvenes. En el griego, en el idioma original en el que se escribió este pasaje, el apóstol Pablo, la palabra que usó no es fornicación específicamente, sino que la palabra que se utilizó en el idioma griego es la palabra pornos, como lo vimos en la imagen anterior.
Y esta palabra pornos lo que significa es un hacedor de inmoralidad sexual. Así es que toda persona que tiene problemas con una inmoralidad sexual, ellos entran dentro de esta palabra que dice acá, fornicario. Y ellos no heredarán el reino de Dios. ¿Cuánto necesitamos que la sangre de Cristo nos lave constantemente? Y fíjense, la sangre de Cristo no solamente tiene el poder para perdonar nuestros pecados pasados. La sangre de Cristo también tiene el poder para perdonar, para limpiar nuestros pecados presentes, si es que nosotros se los confesamos a Él. Dios quiere perdonarnos, Dios quiere limpiarnos. La Escritura dice que Dios no se complace con la muerte del impío. Dios dice, la palabra de Dios dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es arrepentimiento aún de nosotros como cristianos, que puede alguien caer en cualquiera de estos pecados fuertes de inmoralidad. Dios entonces entrega, el segundo juicio que Dios da es entregarlos a pasiones vergonzosas, y eso nos habla de la homosexualidad, del lesbianismo y de todo aquel que tiene actos inmorales sexuales. ¡Qué tremendo! Tercer juicio de Dios en el versículo 28, Romanos 1:28. Y como ellos, dicen, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y estando atestados, llenos de toda inmundicia, dice, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Versículo 30. Dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, entendieron cuál era el juicio de Dios, pero no les importó. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¡Qué tremendos! Versículos fuertes con los que el apóstol Pablo cierra el primer capítulo que estamos viendo de la carta a los romanos. ¡Qué tremendo! Ahora, hay un versículo más que yo quiero que leamos. Levíticos 18:22 dice, acá lo tengo en la imagen, no te echarás con varón como con mujer, es abominación, dice Levíticos 18:22. Esto corresponde al punto anterior de que Dios los entrega a pasiones vergonzosas. La Biblia es la que prohíbe que un varón no se eche con varón ni mujer con mujer. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Pero ahora veamos este último juicio al cual acabamos de dar lectura. ¿De qué nos habla este último juicio? Veámoslo acá. ¿Qué es ser entregado a una mente reprobada? Esto de recibir una mente reprobada es ser incapaz, ser incapaz de juzgar con sensatez las cosas. Eso significa tener una mente reprobada. No discierne la derecha de la izquierda, no sabe ya lo que es bueno o malo, todo le da igual. Toda persona que no ha sido obediente a las advertencias de Dios una y otra vez es entregado a una mente reprobada. ¿Qué dice? ¿Qué nos dice la Escritura? Ezequiel capítulo 20 del versículo 24 al 25. ¿De qué nos habla Ezequiel 20:24? Oiga, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Esto está hablando Dios con respecto a su pueblo.
¿Qué hizo Dios? Versículo 25. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. ¡Qué tremendo! Estos versículos, que son conocidos como el descenso, son realmente fuertes. Pero todo inicia con no glorificar y no darle gracias a Dios. Que el Espíritu Santo nos ayude a que ninguno de nosotros como cristianos caiga en este descenso y termine siendo una persona réproba delante de Dios, una persona que su mente ya no distingue, ya no discierne, ya no entiende nada de las cosas que Dios ha dejado escritas en su palabra. Que Dios guarde nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, que Él nos preserve puros, que Él nos preserve hasta la venida de su Hijo, así como dice segunda de Tesalonicenses, si no me equivoco. Dice la Escritura, es primera de Tesalonicenses 5 y el versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique. Dios es el que nos va a santificar, pero por supuesto nosotros debemos de permitírselo, debemos de orarlo, debemos de reclamárselo al Señor, que su santidad sea obrada en nuestras vidas. Recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire, este versículo a mí me encanta porque cuando dice acá, y seamos guardados irreprensibles, esta palabra irreprensible en el original idioma griego tiene que ver con un sartén que no tiene mango, que no tiene el palo para donde agarrarlo. ¿Cómo podríamos nosotros freír un pescado con una sartén que no tiene mango, que no tiene de dónde agarrarse? Pero ser irreprensibles es que no tenemos nada que el enemigo nos agarre y nos diga, mire, este es pecado, mire, este es un problema. Que le diga a Dios, mire, este dice que predica y habla y hace y de todo. Y mire, aquí tiene un pecado escondido. Ser irreprensible es que no tengamos nada que nos agarre, ni el diablo, ni los demonios, ni las personas que nos rodean. Eso es ser irreprensible. Dios quiere guardarnos irreprensibles en nuestro espíritu, alma y aún en nuestro cuerpo. Que el Señor nos dé la gracia para ser esa clase de personas irreprensibles. La próxima semana, con la ayuda de Dios, vamos a comenzar a ver el capítulo 2 de la carta a los romanos. Y en el capítulo 2, ahí vamos a ver la ira de Dios sobre los judíos. Mire, si usted cree que el pueblo judío, ay, qué lindo, son el pueblo de Dios. No, Dios está enojado en contra de los propios judíos, en contra de su propio pueblo, porque lo han rechazado una y otra vez. Los judíos lo han rechazado. Démosle gracias al Señor y concluyamos este estudio de este día. Padre, te damos gracias. Te honramos, Señor, y te bendecimos. Y sabemos, Padre, que estos versículos han sido fuertes, pero tú los has dejado escritos, Dios, para que nosotros podamos entenderlos, para que nosotros querramos alejarnos de todo este tipo de cosas. Danos un corazón agradecido, Señor. Queremos tener un corazón que te glorifique y te exalte en todo tiempo, Señor. Queremos agradar tu corazón y no queremos ser entregado a ninguno de estos juicios, Señor. Guárdanos, por favor, irreprensibles. Llénanos de tu santidad cada día y que podamos ser conforme a tu deseo. Bendice a tus hijos y a tus hijas que ven este estudio, Señor. Que ellos puedan ser bendecidos y que muchos más puedan ser alcanzados por medio de tu palabra. Al que cree, todo le es posible, Señor. Te damos gracias en esta hora y te bendecimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el estudio de este día. Una vez más les suplicamos que si ha sido de bendición, que lo puedan compartir, ya sea en el Facebook, en YouTube, Instagram o Twitter, puedan compartir con otros
la palabra del Señor y ser instruidos como hijos suyos para no entrar en este triple juicio y en este descenso de aquellos que no glorifican y que no le dan gracias a Dios. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima semana.